No compruebo si me escuchan bien, supongo que sí. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, Vale, sí, genial. yo sí. Vale, pues hoy Sí, os sí. voy a... gracias. Hoy os voy a contar el análisis que hemos hecho del PCI, del índice de complejidad de perturbación en los biotipos cognitivos que tenemos. Antes de pasar al análisis, pues para que, pues si no se me va a quedar la charla en 5 minutos, pues os cuento un poco en una introducción qué es esto del PCI y para que lo entendamos mejor luego cuando explique los resultados. ¿Qué mide el PCI? Pues al final lo que es una medida de complejidad de la actividad cerebral y lo que nos está, o sea, la información que nos proporciona es, cómo de informativa es la respuesta de la actividad cerebral ante un estímulo, en este caso un estímulo provocado por un pulso de TMS. Es verdad que hay otras variaciones de la medida del PCI que se puede hacer, pues no solo con TMS, sino en resting state, por ejemplo, o en respuesta a un estímulo visual o un estímulo auditivo. Pero a lo largo de toda la presentación, cuando hablemos de PCI, me voy a referir al PCI medido con la TMS. La función original del índice era medir el estado de conciencia de las personas. De hecho, en los estudios pues más antiguos, este de Casali de 2013, lo que comparaban era cómo era el PCI en distintos pacientes, por ejemplo, con alteraciones graves de conciencia, y veían que el PCI pues, estaba claramente alterado. También lo veían en personas que habían consumido algún tipo de droga o de sustancia, y también veían que estaba alterado, pero en menor medida que aquellos pacientes que tenían alteraciones graves de conciencia. También se ha visto o ha habido muchos estudios en lo que es sueño-vigilia y este tipo de cosas. Hay una teoría que en varios artículos así de PCI que me he ido leyendo, pues salía de forma repetida, es esta teoría de información integrada de Tononi, que es un modelo teórico. Y lo que viene a preguntarse es qué propiedades físicas pues, debe tener un sistema para que exista esta experiencia consciente. Bueno, pues ellos lo que dicen en la teoría es que la conciencia requiere de un equilibrio óptimo entre lo que es integración, entre que las distintas áreas cerebrales estén bien conectadas, y de diferenciación, que haya variación en la respuesta o en la actividad de esas áreas distintas. Ponen ahí esa gráfica que ilustra muy bien lo que es integración y lo que es segregación. Un sistema segregado pues sería un sistema que está como muy compartimentalizado, ¿vale? Como muy integrado localmente, pero a nivel global no hay ningún tipo de interacción. Y cuando hablaríamos de integración es cuando sí que los distintos sistemas se conectan entre sí para que el sistema funcione de una manera más global. Esta teoría también tiene en cuenta la dimensión temporal y dice que esta integración se debe dar también a lo largo del tiempo, no solo de forma momentánea. ¿Cuándo decimos que el PCI es bajo? Bueno, pues cuando tenemos una baja integración, que sería que las distintas áreas cerebrales están funcionando de forma muy independiente, no están conectadas entre sí, y una baja diferenciación, que quiere decir que las áreas cerebrales están activándose de una forma similar, o sea que la información que nos está proporcionando es redundante, porque es todo como muy homogéneo. Bueno, realmente este esquemita que os he puesto de PCI bajo, baja integración y baja diferenciación es un poco confuso porque está mal. O sea, también podemos tener un PCI bajo si tenemos una muy baja integración y una muy alta diferenciación, es decir, si hay un desequilibrio muy grande entre integración y diferenciación. O sea, por ejemplo, si tenemos mucha diferenciación y muy baja integración, eso quería decir que pues, hay mucho ruido dentro de lo que es el sistema, pero si pasa el proceso inverso, por ejemplo, que haya muchísima integración y muy baja diferenciación, pues querría decir que el sistema está funcionando de una manera un poco como rígida, ¿no? Entonces, bueno, podemos tener el PCI bajo, tanto que haya una disminución en ambos parámetros,
pero también si los parámetros están como muy desequilibrados. Y obtendríamos un PCI alto cuando tendríamos un equilibrio óptimo entre integración y diferenciación. Entonces, la respuesta cerebral sería pues rica, compleja y bueno, informacional o muy informacional. ¿Cómo obtenemos el PCI? Bueno, pues nosotros damos un pulso de TMS en la corteza prefrontal dorsolateral del participante. Bueno, uno no, en concreto 75, y luego medimos esa respuesta con el electroencefalograma. A posteriori hacemos cálculos matemáticos para ver cómo de compleja es esa señal en el espacio y en el tiempo. Bueno, he dicho hacemos, no hacemos, nos hacen los ingenieros porque es es un proceso un poco complejo, que os voy a intentar explicar así un poco de andar por casa, pero que sepáis que detrás hay como más chicha, ¿vale? Entonces, si veis ahí en la gráfica, en el eje X tendríamos el tiempo y en el eje Y tendríamos lo que son las fuentes cerebrales, ¿vale? Lo que diríamos el espacio. Y entonces, pues ellos, en función de X cálculos que hacen, reflejan ahí en la gráfica en negro, esas líneas que parecen dibujadas en negro, es lo que sería el cálculo que hacen de la respuesta cerebral. Cuando veis esas partes como blancas, que parece que hay espacios, eso es que no hay respuesta, ¿no? De forma que podríamos interpretarlo como un estado basal. Y todo lo que está dibujado en negro, pues la respuesta que está dando el cerebro. Bueno, lo que hacen con todos estos datos es rejuntarlos y con todos los canales y demás, y pasan un algoritmo que se llama Lempel-Zip, que tampoco sé muy bien cómo funciona, pero luego con esos datos lo que hacen es normalizarlos. Los normalizan para ponerla en una escala de 0 a 1 y que sean fácilmente interpretables, y luego con eso lo que hacen es sacar un valor de PCI por sujeto, ¿vale? Que es individual. Y ese valor de PCI está reflejando tanto la integración como la diferenciación de forma conjunta. Es decir, no podemos saber de qué parte es de que sea baja la integración o baja la diferenciación, porque el PCI es como una especie de sumatorio de ambos parámetros, ¿vale? No podemos ver si el problema está en la integración o está en la diferenciación, por así decirlo. Vale, yo os dejo el estudio este que os he presentado antes de Casali. Esta gráfica es un poco para entender cómo es la lógica del PCI, es con sujetos sanos, ¿vale? Lo que muestra la gráfica, a pesar de que en este artículo es muy extenso y meten otro tipo de personas que no están sanas, son pacientes, pero en esta gráfica solo están sujetos sanos. Sujetos sanos que están o en estado de vigilia, que es ese que está en rojo, y vemos que el PCI es alto, de forma que en el momento en que se aplica el pulso de TMS, la respuesta que da la actividad cerebral en personas en estado de vigilia pues es compleja y es rica. ¿Qué pasa cuando las personas sanas están en sueño no REM o drogadas, sedadas, ¿no? Sedadas o anestesiadas con estas sustancias? Bueno, pues que en este caso veríamos que el PCI disminuye drásticamente y la respuesta que daría el cerebro a ese pulso de TMS pues sería una respuesta como muy estereotipada o muy loca. Vale. A mí lo que me extraña es que uno cuando está durmiendo le puedan hacer esto. Ya, sin despertarle. Con el ruido que hace. Pues o sea, son 75 pulsos que claro que no pueden darse cada 2 milisegundos, tienen que pasar 5 o 6 segundos. O sea, estás 3 o 4 minutos con cluc, cluc, cluc. Drogado, no sé qué nivel de... Bueno, sí, porque hay algunos... No, bueno, si estás anestesiado, que es el midazolam, el propofol y el xenón. Esos son fuertes. Vale, eso no te despiertas porque es otra cosa. Pero en el sueño no REM, bueno, puede ser más o menos profundo el sueño no REM, puedes estar cerca de despertarte o puedes estar muy dormido, pero aunque estés muy dormido, vamos, si tú oyes que la puerta se abre y estás durmiendo, te despiertas. Un pulso te despierta seguro.
Yo pienso, digo, igual utilizan estas cosas de cancelación de sonido o algo así. No me acuerdo de la metodología. La sensación del pulso. Ya, no sé. Yo no sé tampoco. Claro, es que lo del sonido es una parte, pero luego después hay un run ahí en la cabeza. Que no es cómodo para nada. Ya. Y no es uno, son un montón. Bueno, hola, venga. Cuestiones metodológicas. Bueno, vamos a... bueno, sí, a raíz de todo esto, de toda esta literatura y también pues, de los resultados que habíamos obtenido en el grupo, pues esta alteración que veíamos en la modulación en los pacientes, la hiperactividad que también encontrábamos, las alteraciones en los parámetros de conectividad, pues surgía la pregunta de si pues parece que desequilibrio en todo lo que es el proceso, en todos los procesos excitatorios del cerebro e inhibitorios, pues es un desequilibrio que también podría estar afectando a cómo el cerebro da una respuesta o tiene la capacidad de una respuesta como global, compleja y rica, ¿no? Y si esto podría estar pues, afectado en los pacientes con esquizofrenia. Este fue el artículo que se publicó el año pasado, en 2025, en el que pues teníamos la hipótesis de que el PCI iba a estar disminuido en los pacientes con esquizofrenia cuando los comparábamos con los controles sanos. ¿Cómo lo hicimos? Pues con 26 pacientes, 11 de ellos eran crónicos y 15 eran primeros episodios. Y luego cogíamos también 22 controles sanos. De nuevo se daban 75 pulsos en la corteza prefrontal lateral, pulsos simples. Y los resultados fueron que si os fijáis en los controles, que son el grafiquito verde, pues estaban en torno a un PCI de 10, mientras que los pacientes, pues efectivamente, y comprobando la hipótesis, rechazándola, la hipótesis nula, tenían menos PCI, un PCI en torno a 8. ¿Vale? Cuando hacemos la comparación entre aquellos pacientes que tenían esquizofrenia crónica y aquellos que eran primeros episodios, no había diferencias significativas. Luego también vimos si esa disminución del PCI en pacientes correlacionaba, por ejemplo, con el inventario de experiencias anómalas del yo, y no encontramos correlación. Tampoco encontramos correlación de la disminución del PCI con la dosis de medicamento ni con la duración de la enfermedad. Entonces, pues el hecho de que el PCI parece que también está alterado en los primeros episodios, que no correlaciona pues, con cuánto tiempo lleva el paciente tomándose el antipsicótico y con cuánto tiempo lleva con la enfermedad, pues parece que es pues una medida que es, puede ser como intrínseca de la enfermedad. Y luego, a raíz de este estudio, pues surge la duda de si el PCI está alterado de la misma manera en todos los pacientes con esquizofrenia, solo en algunos o cómo está alterado, ¿no? Y este es un poco el análisis que he hecho. Vicente ya lo hizo hace algunos meses. Yo lo he repetido, hay algunos cambios, pero los resultados son un poco similares. Para intentar, tenemos más muestra, más de 64, que esta es la muestra total que he conseguido. Lo que pasa es que, como tenemos que equilibrarlo en edad para que no haya diferencias entre grupos, pues se nos queda más pequeñita la muestra. Del clúster 1 tan solo tenemos 11 pacientes, del clúster 2 se nos quedan en 35 y de los controles se nos quedan en 18, pues porque ya sabéis que tenemos la problemática de que tenemos muchos controles muy jóvenes. Pero bueno, de esta manera se conseguía que no hubiese diferencias en edad. Tampoco las había en sexo, a pesar de que así si vemos los datos, pues vemos que en el clúster 1, sí que en el clúster 1 hay más mujeres, mientras que en el clúster 2 y en los controles pues hay más hombres, pero bueno, las diferencias no salen estadísticamente significativas. Así, cuando hacemos el análisis del PCI en cada grupo, vemos que en el clúster 1 tienen un PCI pues bastante bajito, en torno a 6,4. En el clúster 2
pues en torno a 8,6 y en los controles pues en torno a 11,7. Entonces, así a simple vista, bueno, pues ya vemos que parece que sí que hay diferencias entre los grupos. Pero bueno, vemos el gráfico de dispersión y vemos que efectivamente en el clúster 1 pues están por debajo, en el clúster 2 la mayoría están por encima y en los controles pues todavía más por encima. ¿Vale? Cuando hacemos la estadística, debido a pues, la muestra que es pequeñita, sobre todo en el clúster 1, pues he tenido que hacer análisis no paramétricos con Kruskal-Wallis y bueno, pues sale que hay diferencias entre grupos. ¿Entre qué grupos? Pues si nos fijamos entre el clúster 1 y los controles, vemos que hay diferencias estadísticas pues, bueno, pues muy significativas. Cuando vamos a ver las diferencias entre el clúster 1 y el clúster 2, vemos que también las hay. Y cuando comparamos el clúster 2 con los controles, pues también las hay. Esta última comparación pues hubiese estado bien que no hubiese salido, pero sí, también vemos que hay diferencias entre el clúster 2 y los controles. De forma que podemos decir que esa capacidad de bueno, que la complejidad está más disminuida en lo que es en el clúster 1, algo menos disminuida en el clúster 2 y bueno, pues normal en los controles. Bueno, esto es lo mismo pero con Mann-Whitney, pero los resultados es un poco similar a lo que os he contado. Y nada, y esto es para contaros, he hecho un poco de recuento, a ver si podemos ampliar un poco la muestra. Porque lo que os he contado es con la muestra que tenemos ya toda analizada, pero tendríamos la posibilidad de analizar algunos datos más y poder aumentar un poco la muestra. Entonces, del clúster 1 podríamos aumentar hasta 5, que se quedarían en 16, que luego, claro, haciendo el equilibrado en edad y en sexo, pues no sé si se nos iría alguno, pero bueno, se quedarían 16. Y en el clúster 2 pues, podríamos aumentar hasta 12 y se quedarían en 47. Pero lo mismo, pues seguramente variará alguno al hacer los equilibrados. Entonces, ay, perdón, que ya me quedo sin voz. Ayer me quedé sin voz en la clase y hoy me voy a quedar sin voz aquí. Entonces, bueno, la cosa es si esperamos un poco más a añadir a algún paciente más o esta muestra la veis suficiente. A mí es que me da rabia por el desequilibrio que hay entre estos sujetos del 58-63 ya se están preprocesando por GEMA. Es decir, de hecho yo ya creo que ya les tiene preprocesados y estaba, como les quiere, para incluirles en el paper de LICI. O sea que Sí. estos estarán ahora en esta semana. Vale, bien. Digo esta semana, pues, la siguiente, digamos que en estos 10 días estarán, porque ya lo estaba Pacientes trabajando. citados, o sea, pendientes de hacer, ¿están el 2 y el 3? O No, luego, no, porque esto dice Alejandro que ya están No, procesados. O sea. hasta el 63 son registros que tenemos. Vale, no, es que lo que me despista es lo de sin hacer. Lo que está sin hacer es el preprocesado entonces, no el encefalograma. El No, el encefalograma, cluster, yo creo. ese podría... lo que pasa es que creemos que van a ser los 3 del clúster 2. Pero bueno. Bueno, pero merece la pena hacerlos Sí. porque lo que seguro que vamos a poder hacer es mantener el clúster 1 quitando del clúster 2. Entonces, cuantos Sí. más tengamos del clúster 2, más amplitud tenemos para manejarnos. Sí, eso sí. Entonces, yo creo, Alejandro, si te parece, hacemos eso. Hacemos estos 3 o 4 pacientes que hay pendientes de registrar ahora, Vale. los preprocesáis y le mandamos todo el paquete de pacientes nuevos a Víctor y que nos los calcule. Y ya tiramos con, bueno, hombre, si pudiéramos llegar a 20 en el clúster 1, pero bueno. Sí, yo por nosotros cuando tengáis esos, bueno, Maya sabe, cuando tengáis estos sujetos nos avisáis y Gema calcula las componentes, las revisamos, es decir, si lo damos prioridad se puede hacer relativamente rápido. Claro. Vale. Yo creo que los resultados, pues fijaros que en varios análisis provisionales va saliendo bastante similar.
Y además es que el gráfico de puntos es muy ilustrativo, o sea, es que están todos menos uno ahí apelotonados abajo, los del clúster 1, los del clúster 2 en medio, bastante juntitos también, y los controles pues tiran para arriba y algunos que tienen mucha complejidad, pero en general otros están, vamos, que no se debe a casos aislados, a pesar de ser una muestra pequeña. Y bueno, pues esto justificaría también que la ausencia de correlaciones en el primer artículo, pues los metes todos juntos y ya está. Aquí no sería redundante hacer correlaciones con la cognición, porque ya lo está clasificando por la cognición. O sea que es evidente que si comparas el 1 con el 2, el 1 tendrá peor cognición que el 2, por definición. Claro. Entonces, Sí, porque es lo que has usado para sacar los clases. Claro, pero es que esa es la hipótesis a priori, que ya está comprobada en otros trabajos previos, que la cognición sirve para diferenciar mecanismos cerebrales. Entonces, este es un mecanismo cerebral más que diferenciamos, aparte de la fuerza de la conectividad y esperemos que lo de la inhibición. Y además, si fuera verdad lo que decimos en el artículo que está ahora mismo enviado, que el PCI no tiene demasiado que ver con la función inhibitoria, pues tendríamos dos mecanismos por el precio de uno. Que sería, que yo creo que bueno, porque no es lo que esperábamos, pero es lo que tiene eso, como hemos dicho otra vez, es lo que tiene hacer preguntas. Ya, sí. Bueno, pues muy bien. Yo creo que ¿qué más cosas queréis comentar? Una pregunta, ¿el clúster 1 siempre da mala cognición o en promedio? O sea, como has dicho, lo de sabemos que los que van a venir ahora son clúster 2, porque entiendo que cognitivamente estamos bien. Claro, sí, porque más o menos, hombre, no lo sé 100%. Es a ojo. Pero es a ojo. Eso, pero porque todos los que están en el clúster 1 suelen estar muy mal cognitivamente o es un promedio. No, claro, todos los que están en el clúster 1, o sea, si van a caer en el clúster 1 es porque lo han hecho bastante mal lo que es... Claro, pero es bastante claro el clúster 1 cognitivamente. Sí, o sea, yo creo que se nota como que el clúster 1... Sí. La base son las medidas cognitivas para hacer los clústeres. Y además acordaros que en el clúster 1 eran todas las medidas cognitivas, no fallaba ni una, las que estaban por debajo muy por debajo del promedio de los controles, pero muy por debajo. Además eran todas. A ver, que algún paciente individual lo mismo tiene alguna bien, pero... Sí, pero a grandes rasgos todo es negativo. Sí, más o menos lo ves en la VAX y en el Wisconsin. Si les ha salido muy mal la VAX y muy mal el Wisconsin, pues seguramente el clúster... Que luego el WISE generalmente también lo hacen mal, pero como que los clústeres lo hacemos solo con la VAX y el Wisconsin, pues no sé lo que me suelo fijar para predecir que no lo sé. No hay correlación entre clústeres y crónicos y primeros episodios, ¿no? Supongo que eso lo habréis mirado. Están dispersados, sí. O sea, en el artículo inicial donde definimos esto con la cognición, la mitad de los primeros episodios estaban en un lado y la mitad en otro, justo la mitad. Luego aquí, que son muestras más pequeñas, pues lo mismo caen 8 y 3 o 3 y 8, vete tú a saber, pero... Es que nunca sale significativo, pero siempre parece que los crónicos están un poco peor. Lo que pasa es que nunca llega a ser significativo. Lo que pasa es que se mantiene siempre esa diferencia en ese sentido. Y Polaris se está metiendo también, ¿no? Sí. Ahí, es verdad, no lo he dicho en ningún momento, que son tanto con esquizofrenia como con bipolar. Sí. Sí, en el artículo que tenemos mandado ahora comparamos directamente esquizofrenia con bipolares también. Y que salía. Yo creo que salía alterado el PCI en los dos grupos, en esquizofrenia y en bipolares. Pero más alterado en esquizofrenia, sí, ya me acuerdo. Y en bipolares que estaban tomando litio era peor. Y si quitaban los que estaban tomando litio, salían como los controles. Pero ahora has dicho, ¿está metiendo los bipolares? Claro, porque son estadios de clases. Ajá, claro. Sí. En el artículo que he dicho de Vicente, ese no. Ese era solo esquizofrenia crónica en primeros episodios, pero en mi análisis, esquizofrenia crónica, primeros episodios y trastorno bipolar. Bipolar, que son unos cuantos también, ¿no? Sí.
Ahí aumenta. Y luego está el estudio este intermedio que está ahora mandado, que está con esquizofrenia y bipolares por separado, en el que estudiamos la relación con la cognición, con el tratamiento y con los síntomas en cada grupo. Se puede ir escribiendo, ¿no? Porque los resultados no van a cambiar mucho. Yo creo que están bastante contundentes las significaciones. Pero yo creo que podemos esperar que se mantengan. Sí. Sí, yo creo que es bastante razonable esperar. Por lo menos la fase previa de escribir, que es lo de buscar resultados y como hombre, esto tiene la ventaja que no hay artículos más que los nuestros publicados, entonces, pero bueno, repasar un poco la literatura en general. Yo creo que en los 2 artículos que he escrito yo sobre esto está muy detallada la literatura, pero siempre conviene que otra mirada la... Vale. Vale, ¿más cosas? Pues nada, No. entonces, ¿sí? No, nada, ya está. Ah, vale. Pues venga, pues hasta la semana que viene entonces. Eso es. Gracias. Adiós.